Aló. Ya. Sí. Buenas noches, ¿no? Gracias de verdad a ustedes, Fernando, a Diana y ustedes, porque patrocinar todas esas actividades académicas no es nada fácil por el horario, por los trabajos que veo que seguimos trabajando, ¿no? Porque es de verdad muy difícil. Y son oportunidades de aprendizaje. Y yo quiero que, aprovechando que somos un grupo muy diverso, especializado, poder compartir muchas de las experiencias que tenemos, porque si bien uno puede recetar y la guía, pues no se trata un poco de eso, porque la guía, primero, los niveles de evidencia son un poco laxos, y usualmente son recomendaciones de expertos y pues también dependen del escenario y el contexto clínico actual, y el escenario real. Yo siempre digo que las guías de los pacientes con coagulopatía, bien sea en trauma o en el escenario crítico cardiovascular, una cosa es lo que dice la teoría, pero la otra es cuando estamos enfrentados en la práctica con el paciente sangrando. Entonces, pues bueno, vamos a tomar hoy el escenario crítico cardiovascular y obviamente tenemos que empezar es con esto, ¿no? Ya es un tema que todos estamos hablando del PBM, de este Patient Blood Management, que si ustedes se dan cuenta tiene ya una década desde que la Organización Mundial de la Salud expuso esta idea que tiene como objetivo esta triada, que es que el enfoque sea sistemático, basado en la evidencia y centrado en el paciente. Siempre debe optimizar el manejo del paciente y la transfusión de los productos sanguíneos en la atención de ese paciente. Pero el verdadero objetivo que quiere esta estrategia del PM, la Organización Mundial de la Salud, es esto, es minimizar una exposición innecesaria. Y ahí es donde la frase fundamental de toda la carta del PBM, que fue en Dubái, como les digo, hace ya más de 12 años, es poder minimizar, porque pongo el ejemplo del trauma, ¿no? En el trauma está el famoso Proper Trial, que dijo vamos a transfundir en relación 1-1-1 o 1-1-2, plasma, plaquetas y glóbulos rojos. Entonces eso crea un escenario muy fácil y muy práctico para el médico que aborda a un paciente sangrando, porque es ponerle de todo. Y sí, se salvan pacientes. Y ese es el único estudio del 2015 que dice los pacientes salen adelante con una relación una a la otra, pero no va más allá de los eventos adversos de estos productos que probablemente fueron innecesarios, y la triada que hace este PBM son estos tres. Primero, si el paciente llega anémico y no es urgente, podemos optimizar esa masa sanguínea, o sea, prevenir y tratar la anemia. Lo segundo, si es eso, que ya, este es el que vamos a hacer énfasis nosotros el día de hoy, que si ya está sangrando, tiene que haber una minimización de esa pérdida de sangre. Y el último, pero no menos importante, es poder tolerar ciertos grados de anemia basados en aporte-consumo, y el cuidado intensivo en últimas es aporte-consumo, para poder restringir las transfusiones y volver a lo mismo, minimizar la exposición innecesaria a los productos sanguíneos. Y pues sí, está el update del año pasado, del manejo europeo, de todas las guías de la coagulopatía asociada al cuidado crítico cardiovascular, donde da una serie de recomendaciones, y más que empezar a repetir y a decir cada una de las listas, poder llegar a los artículos y poder analizarlos un poco más sobre estas recomendaciones, que en últimas es lo que nos genera una guía, ¿no? No puede ser una camisa de fuerza, sino tiene que ser amoldable a la situación, al contexto institucional de cada uno de nosotros. Relevante, pues sí, todos sabemos, si estamos en el contexto de cirugía cardíaca, si solamente la mitad o más de la mitad de los pacientes requieren transfusión. Y para nadie es un secreto, desde el transoperatorio hasta el día 5 del posoperatorio,
más de la mitad de los pacientes los transfunden. Pero vean que el número de unidades de glóbulos rojos aumenta ni siquiera directamente, sino exponencialmente el aumento de la mortalidad. Entonces uno pensaría que esto es una relación 1 a 1, y enseguida yo aquí siempre meto la cuña, sobre todo pues los pediatras que están aquí podrán ser más específicos en eso, que teníamos la costumbre de transfundir 2 unidades de sangre o 3 unidades de sangre. ¿Por qué? Pues porque 2 es un número mágico y 1 es tal vez insuficiente. Pero el RR de transfundir 1, transfundir 2 o transfundir 3 aumenta de manera exponencial el riesgo de las reacciones alérgicas, bien sean hemolíticas o no hemolíticas. Y en pediatría, ustedes que son por peso, pues es aún más importante ese dato. Aumenta la mortalidad 8 veces más cuando en el día de la cirugía le ponen 5 unidades de glóbulos rojos. Y pues los costos que mide la guía europea, pues vean ustedes la cantidad de euros por paciente. Y sí, tenemos factores modificables y factores no modificables, como en todos, la probabilidad pretest de adquirir la enfermedad. Los factores quirúrgicos, que sí van a depender si hay cirugía mínimamente invasiva o no, si el paciente está tomando anticoagulantes o antiplaquetarios, la hipotermia, que en algunos casos es más severa que otros, el bypass, la duración del mismo, y la anemia prequirúrgica, que es el primer pilar del PBM. Pero hay otros factores demográficos que es muy difícil modificarlos. ¿Cómo modifico la edad, la talla baja y el sexo femenino? O si el paciente llega a una cirugía de urgencia y es una reoperación. O si tiene alguna enfermedad de una disfunción plaquetaria, un von Willebrand que no se ha adquirido sino sea innato. Entonces estos son nuestros contextos. Y el contexto es un paciente que operamos más o menos cada 15 días o unos, sí, al mes estamos haciendo 2 o 3 casos similares a este. Es un paciente joven aún de 49 años que tiene una enfermedad tromboembólica crónica. Desde hace un año se estaba sospechando una trombofilia primaria, sin embargo no tenían todavía todos los hallazgos paraclínicos para sustentar el diagnóstico. Una buena función del izquierdo, no tanta del derecho, y una hipertensión pulmonar que ya se cae su peso, que está en valores muy elevados, estaban precisamente como al 80% de la sistólica arterial, y un cateterismo que confirma esa hipertensión pulmonar, un gradiente transpulmonar de 43 y unas resistencias pulmonares supremamente elevadas. Aquí pareciera que el paciente tuviera este izquierdo y este derecho, pero no. Ustedes ya saben, está la interremedencia ventricular, una disfunción del derecho muy dilatado, se confirma efectos de llenamiento, sobre todo en el pulmón derecho, en el lóbulo superior y lóbulo inferior, y el angiotac pues confirma lo que ya nos está diciendo la arteriografía acerca de un tromboembolismo, una enfermedad tromboembólica crónica y una hipertensión por enfermedad tromboembólica crónica. Hacen junta hipertensión pulmonar, donde es un equipo como siempre multidisciplinario, donde está hemodinamia, cuidado intensivo, neumología, cardiología, cirugía cardiovascular, y deciden llevarlo a un procedimiento. Están los factores de riesgo, usualmente no modificables. ¿Cómo no metemos en hipotermia para la protección cerebral? Una hipotermia que llega hasta 20. Se le hace la tromboendarterectomía bilateral, vean ustedes lo que logran extraer. Ya sabemos que hay que hacer endarterectomía, no solo trombectomía, y que debe ser bilateral para que tenga buenos efectos y desenlaces favorables a mediano y a largo plazo. El cirujano ve un ventrículo derecho que se beneficia de una anuloplastia tricuspidia, y eso le lleva siempre casi sus 4 horas de bomba con un arresto de 40 minutos. Empieza el recalentamiento, el rewarming, y el anestesiólogo dice, está sacando bocanadas por el tubo orotraqueal. Y en esas bocanadas por tubo orotraqueal le cambia el tubo sencillo, le pone un tubo selectivo. ¿Por dónde es? Donde más se hizo la tromboendarterectomía era del lado derecho. Le pone el tubo selectivo, empiezan a pensar si lo llevan o no lo llevan a embolización, mientras tanto los soportes en ascenso, como ya los van a ver, y deciden pues dejarlo abierto, ponerle el salvador de células, lo canulan en ECMO venoarterial central y pues nos lo bajan a la unidad. Cuando nos llega pues decimos, venga, ¿y no lo iban a llevar a embolización? No, ya mejoró un poco el sangrado, entonces ya se los dejamos acá, se estabilizó con el ECMO y pues vamos a ver cómo continúa la evolución de este paciente. Aquí ya es un paciente canulado, que es evidente en el lado derecho, donde le hicieron mayor extracción de la tromboendarterectomía, algo que pues, debe ser como una hemorragia alveolar, no sabían si era una lesión directa durante la tromboendarterectomía, si había una lesión de una arteria bronquial, si era un edema pulmonar de reperfusión muy temprano por ese hiperflujo que originó
el sacarle el trombo. Ya este paciente está canulado, vea central, esta es una cánula que llega directamente a la aurícula derecha, y aquí está una cánula que se llama EOPA, usualmente 20, que llega a la aorta, está empaquetado y tiene su catéter de arteria pulmonar. Entonces, así es como nos llegan los pacientes. Este es el cubículo que les decía que ofrece unas ventajas de quirófano. Entonces aquí está el soporte extracorpóreo. Como es un paciente de una cirugía y una bomba tan larga, le ponen un filtro de hemoabsorción, de remoción de citoquinas. Ahorita vamos a evaluar un poco los beneficios o no de eso. Está el salvador de células, está el óxido nítrico para ayudarle a la hipertensión pulmonar, pues el ventilador, y obviamente el paciente está empaquetado con su salvador de células acá y con la cánula de extracción a la aurícula derecha y la entrega que llega directamente a la aorta. Y este es el soporte. Uno pensaría que siempre el inicio del soporte de un ECMO es retirar todas esas dosis de vasoactivos que soportan el paciente, pero no es tan inmediato como apagar un interruptor. Y ustedes ven que a pesar de tener un flujo de 3.7, este paciente todavía está supremamente soportado, con 3 vasopresores, con 3 inotrópicos, con marcapasos, y pues tiene la tríada de la coagulopatía, ¿no? Ya les había dicho que a pesar del rewarming, pues este paciente llega frío de salas, está acidótico, y pues obviamente los laboratorios reflejan los convencionales, ya una hipopirinogenemia, una alteración de la coagulación, el PTT ni siquiera detecta coágulo y una trombocitopenia muy temprana. Y uno termina de examinar el paciente y al rato la jefa le está llamando a uno porque ya hay una evidencia un poco clara de un sangrado activo de este Diovan que se está bombando, y no les mostré la otra foto porque ustedes ya están comiendo, pues la sangre se salía de la cama. Entonces, bueno, volvemos un poco a la guía, ya habiendo hablado del caso clínico. Y lo primero que le dice la guía, bueno, si usted tiene un test de función plaquetaria, úselo, pero no le dice nada más. Entonces, hicimos la tarea de revisar un poco la evidencia que hay sobre eso, y pues la verdad, este es un artículo con 37 pacientes. 37 pacientes que aplicaron el Verify Now. El Verify Now es un point of care también para evaluar qué tanto actividad todavía hay de los antiplaquetarios, bien sea aspirina, clopidogrel, ticagrelor y prasugrel, y evalúa qué tanto bloqueo el receptor P2Y12 tiene todavía ese paciente de una manera rápida. Obviamente, contestaba una pregunta ayer, bueno, ¿y esto me va a ayudar a tomar las decisiones en escenarios de emergencia? Pues no, porque el escenario emergente hay que operarlo porque la prioridad va a ser lo que le va a salvar la vida en este contexto, que va a ser quirúrgico independiente de la causa, una disección aórtica tipo A, un infarto con choque cardiogénico con posibilidad de revascularización inmediata, un taponamiento cardíaco, pero lo que sí logró este estudio, que fue más bien un antes y un después, fue si tenemos un test de función plaquetaria, podemos reducir a la mitad la cantidad de plaquetas transfundidas y ganamos un día de estancia hospitalaria. O sea, en el paciente electivo sí podemos decir, vea, pasémoslo no a los 5 días que dice la guía, sino podemos pasarlo al día tercero o al día cuarto, porque lo que hace es muy importante. Según la cantidad de bloqueo de ese receptor, nos va a decir, en el caso del prasugrel, ticagrelor o el clopidogrel, si todavía hay un valor muy bajo, todavía hay efecto del fármaco, o si ya está por encima de 200, se puede operar con tranquilidad. Hay una zona gris que no está en la aspirina está dicotómico en 550 y le aparece a uno el numerito en la pantalla como un ACT, y uno puede decir, este paciente se puede o no operar de una manera tranquila porque ya no tiene un efecto antiagregante. En este momento lo tenemos en hemodinamia, y la gracia es dentro del PBM poderlo implementar con anestesia cardiovascular para tomar decisiones un poco más objetivas en el escenario crítico cardiovascular. Entonces vamos pasando al eslabón, el siguiente eslabón de la heparina. Todos sabemos, sobre todo anestesia cardiovascular, que hay que revertir la protamina, y eso es lo que le dicen, tiene que revertir una relación 1 a 1. Pero ojo, y lo que traigo a colación es que ustedes saben que si hay una subdosis, pues obviamente el paciente queda con heparina residual, con el sangrado secundario a este. Pero la protamina también inhibe factores de coagulación, inhibe esa generación y formación de trombina, e incluso incrementa la fibrinolisis. Entonces, frente a eso,
usualmente las dosis que toca dar son más bien inferiores, porque las dosis superiores con la sobredosis de la protamina puede ser incluso más perjudicial que tener que revertir, que dejar de revertir la heparina. Y entonces este estudio lo que hizo, bueno, vamos a comparar una dosis alta versus una dosis baja, y vean ustedes que en los laboratorios convencionales no hay mayor diferencia, pero en las pruebas viscoelásticas, que es el point of care a la cabecera del paciente, sí, esto es lo que uno hace con la vía intrínseca, coge el tiempo de coagulación del ínten y lo compara con el lepten a ver qué tanto tiene reversión. Sí vemos que con las dosis bajas de 0,8 a 1 hubo una corrección significativamente del tiempo de coagulación en el ínten y en el lepten. Entonces, quiere decir esto que probablemente las dosis inferiores son más seguras para el paciente. Y más allá de esto, se le adicionó factor tisular para ver qué tanta generación de trombina, y la generación de trombina o ese potencial de generación de trombina fue significativamente superior en los pacientes que tenían dosis bajas de protamina en relación a la heparina. Y eso se vio reflejado en un desenlace un poco más fuerte, que fue menos transfusión de plasma fresco congelado y menos transfusión de plaquetas en este escenario. ¿Y qué dicen? Que probablemente las dosis altas de protamina alteran la homeostasis del paciente, que altas dosis de protamina suprime la generación de trombina, por este gráfico que les mostré, y no hubo dosis de rebote de heparina con las dosis bajas. Entonces, la evidencia, las guías solamente nos dicen, sí, hay que revertir, pero de pronto los artículos más detallados nos dan eso. Y con el ácido tranexámico pasa muy similar. Con el ácido tranexámico, al contrario, como es una de las intervenciones que ha demostrado reducción de la mortalidad, más adelante les voy a explicar por qué muchos de los algoritmos empiezan es con el ácido tranexámico, porque tratan de que uno primero intervenga con el medicamento que más ha tenido beneficio en mejorar la sobrevida sin tantos eventos adversos. Y entonces con esto ellos dijeron, bueno, una dosis más alta puede ser aún más efectiva, con el miedo a los eventos adversos, sobre todo los eventos trombóticos y las convulsiones. Entonces cogieron, vean, 3.079 pacientes, esto fue pues, obviamente en el JAMA el año pasado, dosis altas, y estas dosis para mí sí son altas porque yo no estaba acostumbrado en la UCI a usar estas dosis. Uno usualmente usa una dosis de 1 gramo y después 500 cada 8 o 1 gramo cada 8 en infusión continua. Aquí no. Dosis altas era de 30 miligramos por kilo y la infusión de 16 miligramos de mantenimiento, o si no, las dosis pues bajas de 10 y 2. Y la diferencia pues fue evidente en la necesidad de transfusión sanguínea con una P altamente significativa. Ese fue el desenlace, el outcome primario. Pero también era necesario evaluar la seguridad de estas dosis tan altas, y pues sí, ellos dijeron, las convulsiones, hubo un 0.5 discretamente superior en las dosis altas, pero no fue significativo porque la P para ellos era menor de 0.05, y el resto de falla renal o de complicaciones trombóticas asociadas a las dosis altas de tranexámico no fueron diferentes entre dosis altas y dosis bajas. Hasta ahí vamos bien. Y empiezan a hablar ahora, bueno, vamos a establecer un manejo de coagulopatía asociado, basado en fibrinógeno, basado en el plasma, basado en los crioprecipitados. Y la guía solamente nos dice esto: si el paciente está coagulopático con evidencia, bien sea por fibrinógeno de Claus sérico o por las pruebas viscoelásticas, que hay un déficit de fibrinógeno, pues hay que ponerle o concentrado de fibrinógeno o crioprecipitados. Pero ahí viene el estudio que va a permitir, que es el FIBRES Trial, qué es mejor en cuanto al fibrinógeno concentrado o los crioprecipitados. Y la verdad fue un estudio bastante, una muestra muy representativa, pacientes que tenían sangrado significativo y la evidencia de la hipofibrinogenemia, y cogieron 415. 4 gramos de concentrado de fibrinógeno o 10 unidades de crios, y este fue un estudio de no inferioridad, pero fue tan no inferior el fibrinógeno sobre los críos que en el primer análisis interino lo tuvieron que suspender. Estaba para
estaba diseñado para recoger 1.200 pacientes y cuando llevaban 800 ya pararon. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no había inferioridad y las transfusiones de hemoderivados fueron así. 16 en este grupo del fibrinógeno y 17.8 en los críos. Entonces, aquí nos deja, como digo yo, en un empate, si tenemos disponibilidad de los críos o tenemos disponibilidad del concentrado de fibrinógeno, pues de ambos podemos echar mano. Una pequeña diferencia, el concentrado de fibrinógeno pues está más a la cabecera del paciente, está más cerca a la farmacia que depender del soporte del servicio transfusional o del banco de sangre para activar los críos, y usualmente eso se demora en 30 minutos. Y lo segundo es la costo-efectividad. Se le hizo un subanálisis a este estudio, al FIBRES Trial, y resulta que en los pacientes no tan enfermos sí fue más costo efectivo usar el concentrado de fibrinógeno versus los críos. Pero en el paciente críticamente enfermo no fue lo mismo. Y aquí empieza a haber uno como un análisis secundario en la mayoría de los estudios, y es que el paciente críticamente enfermo sigue beneficiándose de volumen. Y ya más adelante les voy a decir por qué. Aquí vemos como en el paciente no críticamente enfermo sí hay más costo efectividad que en el paciente críticamente enfermo. Y entonces las guías vuelven y nos dicen, si vamos a hacer basado en el plasma fresco congelado o el concentrado de complejo protrombínico, prefiera tal vez ese concentrado de complejo protrombínico a diferencia del plasma fresco si usted encuentra que hay deficiencia de factores. ¿Qué es deficiencia de factores? Pues lo mismo, las pruebas viscoelásticas o un INR prolongado que según la literatura puede ser entre 1.4 o 1.6. Nuevamente, vamos a este metaanálisis. Este es un metaanálisis inicial que una muestra muy representativa de pacientes, 358 y 313, donde el complejo protrombínico, el concentrado de complejo protrombínico fue más efectivo en la reducción de transfusiones sin aumentar el riesgo de eventos tromboembólicos o eventos adversos. Aquí está la transfusión de glóbulos rojos que favoreció al complejo protrombínico. Aquí está el número de unidades específicas y en mortalidad fue exactamente igual. Pero esto es algo que, vuelvo y digo, es como un análisis secundario en la mayoría de los análisis. La falla renal y las terapias de reemplazo renal favorecían era el plasma fresco congelado. Y cuando hacen la discusión de este metaanálisis, esto corresponde a falla renal aguda prerrenal, porque los pacientes que sangran y en el escenario de cirugía cardíaca, que todos estamos pues en el día a día en la parte asistencial, no se escapan de la hipovolemia. Entonces no quiere decir que el concentrado de complejo protrombínico sea nefrotóxico, sino que probablemente ahí sí el plasma como expansor volumétrico es bueno. No puede quedar, o sea, no puedo yo manifestar y decir que vamos a usar el plasma para reanimar, porque ya sabemos que eso no, y las guías obviamente van en contra de eso. Pero si tenemos una coagulopatía asociada a deficiencia de factores y es necesario reponerle volumen al paciente, exponerlo a cargas, pues el plasma va a tener un mayor beneficio, y esto lo dijeron los estudios por el aumento de la lesión renal aguda prerrenal. Y posterior salió otro artículo del JAMA, este artículo es también del año pasado, y lo traje a colación, primero porque genera los algoritmos. Y ese es el otro punto muy importante, el cual debemos salir de esta charla, y es que los algoritmos los defiende la evidencia y son necesarios. Y el algoritmo, el que ustedes tengan en su institución, lo importante es que sea muy sencillo, porque este algoritmo, por ejemplo, el paciente estaba sangrando. Lo primero, necesita exploración quirúrgica, sí o no. Si no, si el paciente está trombocitopénico, pusieron un umbral de 100.000, que es muy discutible, o el paciente tiene una amplitud máxima en las pruebas viscoelásticas disminuidas, pues les ponemos plaquetas y pare de contar. Por otro lado, si está hipofibrinogenémico, que es una de las principales causas, no solo de mortalidad, sino de causa de transfusión en los pacientes cardiovasculares, pues se le ponía fibrinógeno. Y por último, si no era ninguna de esas cosas, si sí predominaba una deficiencia de factores, bien sea por
el INR mayor de 1.6 lo aleatorizaban a ponerle plasma o a ponerle concentrado de complejo protrombínico. Y sí, el grupo de complejo protrombínico tuvo un mejor valor del PT y el INR, pero hasta este momento no dice mayor cosa. Hubo menos transfusión intraoperatoria. Entonces, bueno, importante, pero en la transfusión total, no solo de glóbulos rojos, sino de cantidad de hemoderivados, fue exactamente igual. Y el porcentaje no es tan alto, solamente 7 pacientes evitaron transfusión al día 2 y solo 5 pacientes de 100 que fueron al día 5. Entonces la evidencia dice, bueno, sí, el concentrado de complejo protrombínico, sí, yo lo defiendo, lo usamos mucho, también nos ahorra 1 hora mientras se descongela el plasma, pero en últimas también están como en mucha igualdad de condiciones, sobre todo en desenlaces fuertes como es la mortalidad. Y la importancia de la expansión volumétrica. El factor 7, bueno, no sé si han usado el factor 7, pero pues para nosotros este es el escenario. Pacientes con sangrado intratable, después de haber intentado todo en la terapia transfusional mediante un algoritmo ordenado, o a veces la relación 1-1-1 que es necesaria ante la gravedad del paciente. ¿Por qué? Porque hay que someterlo al riesgo de trombosis. Porque el único estudio fuerte, bueno, no, el único metaanálisis, perdón, que resume esta evidencia, más bien escasa, vean los intervalos de confianza y las muestras son muy escasas, nos dice que claramente hay más riesgo de ACV en el grupo del factor 7, hay más riesgo general de eventos tromboembólicos y pues sí, obviamente, la necesidad de reexploración quirúrgica favorece al factor 7. Pero hay que ponerlo en consideración porque es aquí, ahí sí, una balanza de riesgo-beneficio y por eso debe ser cuando el sangrado es un sangrado refractario que amenaza la vida. De lo contrario, hay que abstenerse y en nuestro país, pues también por el costo, ¿no? Porque después vienen las EPS y la glosa detrás de nosotros para poder evaluar. Y ya termina con una serie de intervención, una serie de recomendaciones diferentes, como son la remoción de citoquinas. Entonces, la remoción de citoquinas, ellos dicen, hemoabsorción, las guías me refiero, hemoabsorción en cirugía cardiovascular o de aorta con urgencia en pacientes en tratamiento con ticagrelor y rivaroxaban. Y eso se basa en este artículo, y es el único artículo, pues digo yo, serio, porque el resto son reportes de casos, donde 21 pacientes con disección aórtica tipo A le tuvieron que hacer pues una cirugía emergente y estaban tomando pues ticagrelor y o rivaroxaban y pues esta fue la diferencia, la reintervención, pues una muestra muy poco representativa, fue de 0 a 18 y hubo más transfusión de plaquetas en el paciente que no se le hizo la citoabsorción. Nuestra experiencia con el CytoSorb, que es el que usamos, ha sido, como la mayoría de la evidencia, hemodinámicamente muy bueno, en respuesta inflamatoria muy bueno, pero en eventos, en desenlaces fuertes, en desenlaces de mortalidad, pues la evidencia y la experiencia que hemos tenido nosotros no nos ha demostrado un mayor impacto. Y pues en este grupo que se le hizo la absorción, pues el drenaje de los tubos de tórax en 24 horas fue significativamente menor. Entonces aparece como última recomendación la necesidad de tener unos point of care como son las pruebas viscoelásticas. Y sí, como todos la industria, las pruebas viscoelásticas, el ROTEM, el TEC mejorado, están en boom, pues también la evidencia se ha encargado, la literatura se ha encargado de escribir papers que aportan su uso, sobre todo por la oportunidad y la mejora de poder interpretar los pacientes con coagulopatía. Y este es el último metaanálisis que salió ya hace 3 años, donde dice que definitivamente es efectivo en reducir la exposición a productos, y ya sabíamos que es el punto 2 del PBM, que mejora incluso la necesidad de reoperación cuando guiamos nuestra terapia transfusional. Y ustedes ven aquí los pacientes, en este caso, que transfusiones en total,
transfusiones de células rojas, plaquetas y plasma, todo favoreció a cuando eran guiados por point of care. Y aquí los crioprecipitados, el sangrado a las 12 y a las 24 horas también se ve reducido cuando tomamos en cuenta los pacientes guiados por las pruebas viscoelásticas. Y entonces este fue nuestro paciente, para retomar el caso clínico. Entonces uno de aquí puede ver, independiente de los números, que ahorita se los voy a mostrar, es que claramente el fibrinógeno está muy disminuido, pero no es lo único. Y hay algo que todavía las pruebas viscoelásticas no han aclarado en su algoritmo, es que hay veces hay deficiencia de algo. Si bien han dicho que la hipofibrinogenemia es un predictor independiente de mortalidad y hay que tratarla temprano, pues la deficiencia de factores, como se está viendo aquí, es igualmente relevante. El algoritmo todavía no pone que uno puede hacer varias cosas al tiempo, que es lo que usualmente hacemos en el cuidado intensivo. ¿Sí? Entonces uno reanima, pero va poniendo soporte vasopresor. Uno usualmente no espera, pues porque hay que, el tiempo es definitivo en la perfusión y la deuda de oxígeno de los pacientes. Entonces acá, este fue nuestro paciente, donde claramente tiene una amplitud muy disminuida de la curva del fibrinógeno, y pues eso se ve reflejado también en una amplitud disminuida en el extem, por lo que nos dice que el problema es de fibrinógeno, pero también tiene un tiempo de coagulación muy prolongado en el INTEN, vean el valor 304 cuando el superior es de 200, y que no corrige con la heparinasa, o sea que este paciente no, ya anestesia cardiovascular hizo muy bien su trabajo en revertir la heparina con la protamina. Entonces este paciente tiene dos problemas. Tiene dos problemas, que es la hipofibrinogenemia y la deficiencia de factores. Y vienen los algoritmos. Entonces, los algoritmos, era lo que yo les estaba diciendo, se interpretan un poco diferente a cómo transcurren las pruebas viscoelásticas. Porque si uno pensaría que lo primero es el CT, lo primero que sale es el CT, pues lo primero que uno tiene que abordar es la deficiencia de factores. Pero los algoritmos empiezan con ácido tranexámico, y el ácido tranexámico sería la parte final de la prueba viscoelástica, que sería la hiperfibrinolisis. Pero la razón y la justificación del que el algoritmo sea así es, vuelvo y digo lo que les dije, que lo que más impacta en sobrevida sea, y lo menos lesivo para el paciente sea lo que primero usemos. Entonces ellos ponen, si la curva ni siquiera abre, o sea, la curva del tiempo de coagulación en el FIBTEN es una línea, tiene tanta hiperfibrinolisis que hay que ponerle de una vez una dosis de ácido tranexámico. Y es lo que dice el algoritmo. Luego, como es un paciente que sale de bomba, pues hay que descartar que no tenga efecto residual de la heparina, y eso uno lo ve en los tiempos de coagulación, corrigiendo o no corrigiendo con heparinasa. Luego, hagamos énfasis en el fibrinógeno, sobre todo primero fibrinógeno y por último las plaquetas, porque las plaquetas se han demostrado ser de los hemoderivados que primero no tienen una alternativa sintética o farmacológica, y segundo, pues diferente a la desmopresina, pero ni siquiera la puse en una diapositiva porque la desmopresina no quedó en las guías y no tiene evidencia en la coagulopatía asociada a la cirugía cardíaca. Y pues aquí queda 1, 2, 3, 4, de quinta línea el plasma. Pero una observación que le hacemos al algoritmo es lo que les digo. El algoritmo sí, es importante, debe ser secuencial, pero muchas veces, como en el caso que les estaba mostrando, como en este tromboelastograma, el paciente necesita terapias contiguas. Y este paciente, si bien hay que ponerle críos o hay que ponerle concentrado de fibrinógeno, hay que actuar en esa deficiencia de factores adquirida por los múltiples factores de riesgo que fueron sometidos al paciente que yo les conté. Una bomba prolongada, una hipotermia, una acidosis y ahora en soporte un ECMO venoarterial. Esto fue lo que hicimos nosotros. Entonces nosotros 3 unidades de sangre en salas, 3 unidades, 2 en la USBEC, 2 gramos de concentrado de fibrina y 6 unidades del plasma solvente detergente. Entonces nos llamaron, ¿tenemos plasma fresco congelado o plasma solvente detergente? Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad y pues de verdad nos sentimos agradecidos de tener esta experiencia con el plasma solvente detergente, y pues sí, lo que notamos en un
una prueba viscoelástica de control es totalmente diferente a la inicial. Vean ustedes el fibrinógeno y vean ustedes el CT, el tiempo de coagulación en el Inten y en el Lepten, que está aquí corregido y ya se ve pues gordita la amplitud máxima del fibrinógeno, solamente con las 6 unidades del plasma solvente detergente. Entonces ya para finalizar, ¿qué es lo que tenemos? Pues ni siquiera se trata de un pro y con, simplemente sabemos que el plasma viene de un solo donante, pero hay una variación en la concentración de proteínas plasmáticas y lo que hace este tratamiento, ojo que ni siquiera es el único, porque también hay tratamiento con riboflavina, hay tratamiento con azul de metileno, pero de todos los tratamientos del plasma, este es el más usado, el más estandarizado y el que tiene más evidencia. ¿Por qué? Lo manufacturan de varias fuentes de plasma, pero esto permite que la variación de lote a lote de las proteínas plasmáticas sea mínima. O sea, se puede controlar. Y es una variable que ya se las voy a explicar más adelante. Está inactivado por el virus. Obviamente, al hacerle tanto tratamiento, pues hay una reducción. Vamos a ver si esa reducción impacta o no. En factores de coagulación, hasta un 15%. En el factor 8, en el inhibidor de la plasmina, en el proteína S. Y hay una reducción en la alfa-1 antitripsina. Y traemos el artículo, tal vez el artículo más relevante en cirugía cardíaca, y uno de los 90, y luego viene este. Es un artículo donde se evaluó en pacientes que no necesitaban transfusión masiva, pero a pesar de no necesitar transfusión masiva, sí requerían, por coagulopatía adquirida, necesidad de dosis repetida de plasma, vean ustedes, o INR, o por PTT, o con un fibrinógeno consumido, y le daban la misma dosis, 600 mililitros a un 30 mililitros por hora del plasma fresco congelado o del plasma solvente detergente. Fueron 67 pacientes y pues la reducción de sangrado fue muy similar, superior con el plasma solvente detergente, sin diferencia estadísticamente significativa, pero no se pretendía demostrar eso, porque es el plasma mejorado, tal vez en otros beneficios que ya ahorita les voy a mostrar. Y sí, hubo una discreta diferencia en el factor 8, una diferencia en el factor S y en el inhibidor de plasmina, pero no se vio evidencia de que esta disminución de estos factores impactara en la reducción del sangrado. Y muy importante, no hubo reacciones febriles y la mortalidad no fue un estudio hecho para mortalidad, ojo, pues con tan solo 67 pacientes, pero pues curiosamente hubo 4 en el plasma solvente detergente y 10 en el plasma fresco congelado. Le sacaron una P, pero no era el outcome primario, y eso sí pues, hay que aclarar. Entonces, de los artículos de la composición, me gustó mucho porque aquí está la diferencia. En azul está el plasma solvente detergente y el plasma fresco congelado está en verde. Y lo más importante, el fibrinógeno está muy similar. Y ya les dije la importancia del fibrinógeno y la hipofibrinogenia en la cirugía cardíaca. El factor 13, discretamente inferior, el factor de von Willebrand muy disminuido y el ADAMS 13 muy disminuido. Entonces aquí me generó como 2 preguntas. Los pacientes en cirugía cardíaca hacen deficiencia adquirida de factor de von Willebrand, sobre todo los aórticos, los que llevan a reemplazo, pero menos mal, la literatura, el máximo reporte de casos de deficiencia adquirida de von Willebrand pudo medir niveles durante la bomba y esa deficiencia mejoraba al reparar la válvula y obviamente al salir de la bomba. O sea, esta deficiencia adquirida es transitoria y es autolimitada. Si se corrige, pues se sale de bomba y si se corrige la válvula. Y en ADAMS 13, pues en la púrpura trombocitopénica trombótica, puede llegar a ser un problema. Ahora, esto es simplemente concentraciones, yo no estoy hablando de impacto clínico, pero es la literatura que existe en este momento. En los otros factores también muy relevantes, es muy similar, pero si han notado ustedes, los rangos de variación son muy pequeñitos con el plasma solvente detergente y son demasiado amplios. Entonces, yo puedo tener un nivel de fibrinógeno muy similar, pero puedo
puede que me llegue una bolsa de plasma con una concentración muy inferior de fibrinógeno. Y los rangos verdecitos están generalizados de manera muy amplia en todos los factores. Y por último, las interleuquinas están más aumentadas, porque como no se le hace tratamiento al plasma fresco congelado, las interleuquinas, en este caso la 8, la 10 y el factor de necrosis tumoral, puede llegar a estar en valores muy superiores, y esto es lo que puede estar relacionado con los eventos adversos a transfusiones, con las reacciones adversas a transfusión, bien sea hemolíticas, no hemolíticas, febriles. Entonces, hablando de esas reacciones adversas a transfusión, pues está este estudio, ¿sí? Como la mayoría de estos estudios, con bajo número de pacientes, pero muy curioso que estas eran pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica, con deficiencia de la actividad de la ADAMS13, entonces tienen que someterse continuamente al recambio plasmático, a la plasmaféresis, y por ende la reposición era con plasma. Entonces, ¿qué hicieron? Se hacía reposición con plasma, pero si la paciente presentaba alguna respuesta alérgica, entonces lo que hacían era cambiar al plasma solvente detergente. Y pues un estudio más bien observacional, que lograron que al cambio del plasma fresco congelado a solvente detergente no hubo ninguna reacción adversa posterior. Obviamente aquí dicen que 4 pacientes desarrollaron eventos tromboembólicos, pero eran pacientes que ya por su patología de base y por otras comorbilidades tenían muchos factores de riesgo para haber desarrollado ese soporte transfusional. Y un tema no menos importante, de pronto para nosotros, yo ni siquiera he hecho estudios de costo-efectividad, me costó un poco tratar de entender pero antes del 2003, la mayoría de estudios, porque estamos hablando que ya llevamos 10 años del plasma solvente detergente, de la evidencia, antes de este estudio no se había logrado demostrar porque la costo-efectividad estaba muy asociada a las infecciones, pero como han mejorado también los bancos de sangre y pues se le hace un lavado de virus, no es una incidencia muy alta y por eso la costo-efectividad no demostraba. Pero luego hicieron el estudio, fue basado en las reacciones adversas a transfusión no infecciosas, vale la pena decir, en el TRALI. Y el evento más importante en costo-efectividad fue el TRALI, porque es una relativa alta incidencia, ya lo veníamos mencionando, que el TRALI lo que pasa es que está muy subdiagnosticado porque los pacientes tienen tantas comorbilidades que así uno lo piense y queda muy difícil demostrar que el paciente está haciendo el SRA, la insuficiencia respiratoria secundaria a la transfusión. Y les ponía el ejemplo que en la unidad de ECMO tenemos los pacientes en SRA, pues cómo sé si el SRA está haciendo un TRALI, lo único es que se demore más o menos en el SRA. Y entonces este cuadro me gustó mucho porque listo, el paciente con transfusión tiene eventos adversos que ya generan costos agudos o no los presenta. Pero ese costo agudo puede ser o mortalidad que impacta, o si sobrevive queda crónico y eso también genera unos costos. Entonces, esta curva, esto es edad, 60 años y 30 años. Este cuadrito gruesito es la incidencia actual del TRALI y cómo si disminuimos la incidencia automáticamente se ahorra dinero. Y esto es lo que se hace o lo que se pretende con la ingeniería en salud, con todos estos beneficios de poder tratar plasma para darle beneficios en cuanto a limpiarlo de los virus y de las interleuquinas para poder bajar la incidencia del TRALI. Y si yo bajo la incidencia del TRALI, podemos tener beneficios no solamente clínicos, sino costo efectivos. Y yo había dicho 10 años, perdón, 30 años. 30 años de experiencia y aquí vamos a resumir un poco la literatura. Entonces la literatura, como es de esperar, es variada. Obviamente los principales escenarios es el trasplante hepático, pero también hay el escenario de cirugía cardíaca, que este fue el estudio que ya revisamos nosotros, y pues ya pacientes con coagulopatía severa, usualmente séptica, o pacientes con la púrpura trombocitopénica trombótica. Bastantes estudios aleatorizados, o sea, no solamente hay observacionales,
Y en la eficacia, la mayoría coinciden que no es inferior. O sea, lograron la misma corrección de las variables clínicas o paraclínicas, la misma corrección en la hemostasia, en la cantidad de sangrado, sin diferencias con respecto al plasma fresco, pero en las reacciones adversas, la literatura sí es enfática en decir que no hubo o porcentajes prácticamente despreciables de reacciones adversas a la transfusión con el uso del plasma solvente detergente. Entonces, es el producto de todos los que le decía, como también hay con riboflavina, con azul de metileno, es el más común, el más validado y robusto dentro de estos procesos virucidas. Hay una seguridad clínica en la inactivación de los virus encapsulados, por ende genera un alto nivel de seguridad en reacciones alérgicas y el trali. El contenido estándar es lo que permite que lo que le estoy dando al paciente pues es como un medicamento, la dosis es en nanogramos, la dosis es en microgramos, esa es la dosis que le estoy garantizando y no tengo esa variabilidad de bolsa a bolsa y las diferencias en concentrados de factores comparados con el plasma fresco no significativas, o sea, ese factor 13, ese factor 5, esa alfa-1 antitripsina, que está un poco más disminuida en el plasma solvente detergente, no ha demostrado tener impacto clínico en los pacientes. Y este es el ejemplo, ya para terminar, de lo que hizo Países Bajos y es, bueno, empezó a usar en un transcurso de 1, 2, 3, 6 años, cambiar de un plasma fresco congelado a un plasma solvente detergente. Sí, fue un antes y un después, y lo que pudieron decir es que en la cantidad de plasma, pues, y en la cantidad de glóbulos rojos, pues lo que era de esperarse, lo mismo en cirugía cardíaca, en cirugía ginecológica, en trauma, en cirugía cardiovascular, pero lo que sí lograron es en las reacciones alérgicas tener una reducción significativa, no en la sobrecarga y no en la lesión renal, porque no se trata de eso, pero sí en reacciones adversas, anafilácticas o en las reacciones no hemolíticas, tuvieron en esos 3 años una disminución significativa muy importante, vean, de 114 a 14, de 37 a 9 y de 9 a 1 en esas RAT, reacciones alérgicas a la transfusión. Entonces ya, pues para finalizar y para abrir también pues, una discusión, es que para llevar a casa es necesario el PBM, pero el PBM tiene que ser interdisciplinario, o sea, no solamente lo debe conocer anestesia, unidad de cuidado intensivo, sino pues el ortopedista también debe conocer del PBM, los internistas que manejan los pacientes hospitalizados antes de ser llevados a cirugía. Las guías, sí, son el excelente y tal vez el mejor elemento, pero se deben adaptar al contexto local. No hablamos ni siquiera de antitrombina 3, factor 13, porque nuestro contexto ni siquiera lo permite. Y no olvidar que estas guías, como les mostré los artículos, tienen unos niveles de evidencia en la mayoría de las recomendaciones supremamente bajos. Son recomendaciones 2C. No olvidar que estas transfusiones son trasplantes de órganos. Entonces hay que preferir productos para preservar o evitar la transfusión de estos hemoderivados. Los algoritmos optimizan tiempo, pensamiento y homogeneidad en el proceso. Y todo lo que estamos generando ahorita, gracias también pues a la industria, es que estas tecnologías de salud ofrezcan productos que garanticen primero seguridad que pueda o no ser comprobable. Pero es que no necesitamos demostrar que hay reacciones adversas a transfusión. Ese tema ya está estudiado. Lo que toca es prevenirlas, que no aparezcan, independiente que la evidencia lo soporte con P significativas o no. Y poder reducir a cero, ni siquiera es que haya uno, a cero los eventos adversos, sobre todo si estos son 100% prevenibles. ¿No? Eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. ¿Cuánto?